¿Cómo están, muchachos? Buenos días. Buenos días, Inge. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está? Buenos días, Inge. Buenos días, Buenos Inge. días. Buenos días. Ya. En esta clasita vamos a completar los ejercicios, ¿no es cierto?, de la ley de Coulomb que teníamos por ahí pendientes. Vamos a hacer uno más, un problemita más adicional a los que teníamos planificado y es justamente este. Ya, cópiale por favor y lo vamos a resolver. Cuando haya copiado, levanta la manito, ¿ya? Para comenzar a resolver.
Ya. Vamos a resolverle, ¿ya? A ver. Listo, entonces verán. Nosotros tenemos dos cargas puntuales fijas e iguales, ¿no es cierto? Q. En este caso, pues tendríamos que asumir que son cargas positivas, ¿ya? Están separadas de una distancia fija 2A. Esta es la distancia que lo está separando, ¿sí? Se coloca una carga puntual de prueba en un plano normal a la línea que une las cargas y a la mitad entre ellas. Es decir, aquí pues nos imaginamos que tenemos un plano, ¿no es cierto? ¿Sí? Y este plano está justamente a la mitad de la línea que une, ¿no es cierto?, estas dos cargas. Sí, es decir, justamente a una distancia A se está ubicando este plano. ¿Ya? Y luego después me dice, determina el radio R del círculo en este plano en el cual la fuerza que opera sobre la partícula de prueba, es decir, por aquí está esta partícula de prueba, no sé si le observó. ¿Sí? ¿A qué distancia entonces debemos ponerle una partícula de prueba? Sí, ya sabe usted si es que la partícula de prueba es una carga muy pequeña positiva, ¿cierto? Entonces me dice, determina la distancia de círculo en este plano en cual sobre la partícula de prueba alcanza su máximo valor. ¿Sí? Listo, entonces, ¿a qué distancia R debemos colocar esta carguita de prueba? Obviamente sobre el plano, ¿no es cierto? Para que la fuerza neta sobre esta sea máxima. ¿Sí? Listo, verá. Para ello, pues, vamos a verle, o vamos a hacer una vista lateral, es decir, vamos a ver desde acá. ¿Sí? Y entonces, ¿qué nomás veríamos nosotros por aquí? Primero, veríamos la línea que une a las dos cargas, ¿no es cierto? Que está aquí. Por aquí estaría la carga positiva Q. Aquí nuevamente la misma carga positiva Q. Son idénticas, dice, ¿no es cierto? A la mitad de ellas, veamos. Exactamente a la mitad de ellas, nosotros tenemos aquí el plano, ¿no es cierto? Y lo que sucede es que, pues, no estamos nosotros visualizando este plano, ¿sí? Sino que lo que veríamos es esto nada más. ¿Ya? Y entonces, ¿a qué distancia era hay que poner esta carga de prueba a lo largo del plano? Dice, ¿no es cierto? ¿Sí? Pongámosle entonces por acá. ¿Ya? ¿A qué distancia? Una distancia R que hay que justamente allá. Ahora, yo podría poner esta carguita de prueba como está aquí en el ejercicio. Podría ponerla acá y el análisis en realidad no va a cambiar. ¿Sí? A la final tendríamos la misma distribución de fuerzas y todo esto. ¿Ya? Listo, así que le ponemos en la posición más sencilla, que es justo la que nos da el libro, justo aquí, ¿no es cierto? Justo arriba, para no estar pues haciendo otras vistas del gráfico y todo esto. ¿Ya? Listo, ahora verán, vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí nosotros ponemos nuestra carguita de prueba. Vamos a llamarle Q, ¿no es cierto? Q, arribita le ponemos un más para decir que es de prueba. Lo que sucede aquí es que debido a estas cargas positivas, ya sabe usted, experimentaría una fuerza de repulsión. ¿Y dónde está la fuerza neta? Es la suma de estas dos. ¿Sí? Esta vendría a ser la fuerza neta. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa si es que yo me voy alejando más y más? Pues resulta que ahora la fuerza eléctrica pues va a ser más pequeña, ¿no es cierto? ¿Sí? Y aquí pues tendríamos una fuerza menor. ¿Sí? Eso pasaría si es que yo le voy alejando, yo voy aumentando el valor de R. Ahora, ¿qué pasa en cambio por el contrario si es que yo le voy acercando más a la recta? Vamos a suponer que está acá. Resulta ahora que esta vendría a ser nuestra fuerza eléctrica, ahora sí es grande, ¿no es cierto? Y nuestra fuerza eléctrica también. La suma de estas dos vendría a ser esta cantidad de acá. ¿Sí? Y como ve, si es que le sigo acercando más y más, pues en vez de sumarse, lo que va a pasar es que estas dos se van a cancelar, ¿sí? Y se va haciendo más pequeña. Entonces, en algún punto, ¿no es cierto?, a lo largo de este plano, la fuerza tomará un valor máximo. ¿Sí estamos de acuerdo hasta aquí, sí o no?
Entonces, si es que yo le acerco más hacia la recta que une estas dos cargas, en realidad la fuerza neta se va a cancelar. O las cargas, las fuerzas eléctricas se van a cancelar y la fuerza neta será cero, ¿no es cierto? Ahora, en cambio, si es que yo le sigo alejando más y más y más, la fuerza eléctrica se va a disminuir, ¿no es cierto?, por la distancia y también la fuerza neta. Entonces, en algún punto va a alcanzar su valor máximo. Y ese punto es el que me pide encontrar. ¿Sí estamos claros lo que vamos a hacer hasta aquí? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Sí, ¿no es cierto? Ya. Ahora, vamos a trabajar tal cual está con este grafiquito y vamos a encontrar justamente este valor de R, ¿no? Ellos están a una distancia, ¿sí? Vamos a dibujar las fuerzas eléctricas que están actuando aquí. Y como habíamos dicho, pues aquí tenemos una fuerza eléctrica de repulsión. F1 le voy a llamar, ¿ya? Por aquí también tendríamos otra fuerza de repulsión. A esta llamémosle F2. Lo que sucede aquí es que F1 y F2 tienen exactamente la misma magnitud, ¿cierto? Porque las cargas son iguales, están a la misma distancia, ¿sí? Así que eso pues va a facilitar un poco el cálculo, debido a que la fuerza neta, que vendría a ser la suma de estas dos, usted sabe que pues por simetría se anularía a lo largo de este eje horizontal, ¿no es cierto? ¿Sí? Vean aquí esta componente y esta componente vendrían a ser las mismas. Y se anulan, ¿no? Y solamente me quedaría una componente vertical de fuerza. ¿Sí? Ahora, para encontrar ya puntualmente este valor de fuerza, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo debería pues hallar la fuerza eléctrica, una de ellas, y luego pues duplicarla, ¿no es cierto? Nada más, pero obviamente me interesa hallar solamente su componente en Y, porque esta es la que se está sumando dos veces. ¿Sí? Listo, veamos. Entonces, necesito yo un ángulo, ¿no es cierto? ¿Sí? Algún valor que me permita nuevamente descomponer esta fuerza F1. Así que vamos a llamarla a este nuestro ángulo alfa. Por ángulos correspondientes, alfa viene acá. ¿Sí? Entonces a esta le llamamos fuerza neta. Sí, aquí le puse fuerza neta, no el nombre de la fuerza, que es la suma de las dos. Sí, y aquí le pusimos un ángulo para poder descomponer esto, ¿no es cierto? Pongámosle además un sistema de coordenadas, ya sabe usted que eso es lo primero que hay que hacer, ¿no es cierto? Nunca olvidarse el sistema de coordenadas. ¿Ya? Y listo, veamos. Sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X es igual a 0, ¿no es cierto? Porque nuevamente estas componentes son las mismas y se anulan. ¿Ya? Vamos a ver. Sumatoria de fuerzas en Y, esto es igual a, aquí vamos a sumar las fuerzas, ¿no es cierto? ¿Qué nomás tenemos en el eje Y? Tenemos F1 por el seno de teta, ¿cierto? No, seno de alfa en este caso le puse. ¿Sí? ¿Quién más está por acá? También está F2, ¿no es cierto? Por el seno del mismo ángulo alfa, véale que es el mismo, ¿no es cierto? Este es un triángulo isósceles. ¿Sí? Estos lados son iguales, ¿cierto? Si quiere le ponemos directo entonces ya 2 veces F1 por el seno de teta. ¿Sí? Para no estar poniendo otra vez más F2 por el seno de alfa y darnos cuenta que la magnitud de F2 es la misma que F1 y poner después 2 veces F1 seno de alfa. ¿Sí estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Sí, profe. Ya, listo. Entonces, verán. Voy a reemplazar por acá todos estos valores que tenemos, ¿sí? Pero obviamente deberíamos involucrar a nuestra variable, ¿no es cierto? A ya es un dato que nos dieron, ¿sí? Obsérvese que al no conocer el valor de R, el valor de alfa pues también no está totalmente definido, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale alfa? Si R aumenta, pues alfa también va a aumentar. Si R disminuye,
R también, alfa también va a disminuir, es decir, yo tengo que poner este valor de alfa en función de la misma variable R para no estar ingresando más variables, ¿no es cierto? ¿Sí? Veamos entonces, ¿qué podríamos hacer por acá? Resulta que esto es 2 veces, ¿sí? F sub 1, pongámosle, esto es el producto de la constante, ¿sí? El producto de las cargas aquí sería Q por Q sub más, pongámosle ahí para simbolizarle que es nuestra carguita de prueba, ¿sí? Y esto dividido para la distancia al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Con qué distancia estamos trabajando acá? Es esta. Simplemente pongámosle D y después le ponemos ya cuánto vale sobre nuestra distancia al cuadrado. ¿Sí? Listo. Que multiplica al seno de alfa. Como yo le había dicho, el seno también viene a ser otra variable, ¿no es cierto? Y no estaría totalmente definida hasta conocer el valor de R. Así que lo que podemos hacer es justamente aprovechar este triángulo que yo tengo aquí para determinar cuál es el seno de alfa en función de estas variables, R y D. ¿Cuál sería el seno de alfa aquí? R sobre A. Exactamente, R sobre D, ¿cierto? Así que aquí el seno de alfa sería R sobre D, ¿ya? Luego después, ¿qué nos queda por acá? Nos queda que 2K, el producto de las cargas, ¿no es cierto? Aquí nos quedaría la distancia al cubo que multiplica R. ¿Ya? Llegamos entonces a una expresión que ya es un poquito más sencilla. Ahora, me interesa aquí dejar todo esto en función de mi variable R, que es lo que tengo que encontrar. Así que D, ¿sí? Vamos a hallar una equivalencia. Obviamente, pues, trabajo aquí y me sirve también Pitágoras. Me quedaría aquí que D al cuadrado es igual a al cuadrado más R al cuadrado, ¿sí? Si solamente quiero D, esto vendría a ser igual a al cuadrado más R al cuadrado a la 1 medio, ¿sí? Listo. Observe lo que tengo que hacer aquí y debo elevarle D al cubo, ¿no es cierto? Entonces, elevando esto al cubo me quedaría la fuerza neta en Y es igual a 2 veces nuestra constante, el producto de las cargas, ¿sí? Que multiplica a R, y aquí le voy a separar esta expresión, ¿sí? Para dejarla en función ya de lo que me interesa, ¿no es cierto? Que sería todo en función de R. Y aquí aparece entonces nuestra distancia D, que sería A al cuadrado más R al cuadrado, todo esto elevado a la 3 medios. Recuerde que esto teníamos que elevarlo al cubo, ¿no? Listo. Ya tenemos una expresión de la fuerza, ¿no es cierto? En función ya de nuestra variable R. Ahora, ¿cómo hallamos el valor máximo aquí? ¿Cómo le optimizamos esto? ¿Cómo hallamos el valor máximo para esta expresión? Derivando. Usaríamos el límite. Ya el límite, no tanto, ¿no es cierto? Por ahí el otro compañero ya nos ayudó. Derivando en función de R. ¿Ya? Igualando a cero y derivando. Al revés, derivando y luego igualando a 0, ¿no es cierto? Ya. Sí, correcto, esa es la idea. Lo que hay que hacer es básicamente esto es una función de R, ¿cierto? Sea como sea esta función, no sé, por aquí pues tal vez sea esta, no sé, ciencia cierta cuál sería. Pero si es que yo derivo e igual a 0, usted ya sabe que estaríamos hallando los puntos en los cuales la pendiente tuvo un valor de 0, es decir, o bien un punto máximo o bien un punto mínimo, ¿no es cierto? Para saber si es que es máximo o mínimo, pues habría que ver qué es lo que pasa con la pendiente antes y después de estos puntitos, pero en realidad el ejercicio al momento de derivar e igualarlo a 0 ya nos va a dar el punto máximo aquí. Sí, así que justamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos derivar respecto a quién, a nuestra variable, la fuerza neta en
y, ¿sí? Y luego esto igualar a 0. Y una vez que hagamos esto, ¿qué vamos a hallar? Pues los puntos máximos o mínimos, ¿no es cierto? Que en este caso nos va a dar directo al máximo, ¿ya? Obviamente, pues acá esta expresión debemos asumirle como una constante, así que no le tocamos, ¿no es cierto? ¿Sí? De hecho, podríamos trabajar solamente con esta expresión que tenemos acá, y eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Así que derivemos esto, ¿ya? Veamos. Sería el denominador por la derivada del numerador menos la derivada del denominador por el numerador, ¿cierto? Y todo esto para el denominador al cuadrado, que sería solamente elevado al cubo, ¿no? Y listo. Esto como está igualado a 0, usted sabe, pues el numerador tiene que darme 0, ¿no es cierto? Así que ya no trabajo con el denominador, así que se nos facilita la expresión por acá. Nos quedaría que a al cuadrado más r al cuadrado elevado a la 3 medios menos 3 medios de a al cuadrado más r al cuadrado elevado a la 1 medio que multiplica r. Esto es igual a 0. ¿Ya? ¿Qué nomás podríamos hacer acá? Bueno, yo veo que aquí tengo la misma expresión, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si a todos los términos que yo tengo acá, incluido el 0, he dividido para a al cuadrado más r al cuadrado a la 1 medio? Entonces dividamos esto. Me quedaría entonces a al cuadrado más r al cuadrado, ¿sí? Elevado a la, a ver, sería 3 medios y le restamos menos 1 medio. Esto me queda 2 medios, ¿no es cierto? Esto me quedaría menos 3 medios, este término se va, que multiplica r, esto es igual a 0. ¿Si estamos hasta aquí o no? Sí, profe. Ya. Listo. Esto finalmente debemos igualarlo a 0, ¿no es cierto? Así que veamos. Por aquí tendría r al cuadrado menos 3 medios r. Esto es igual a menos a al cuadrado. Por aquí podemos sacar un factor común. No, ahí sí ya me voy a ir por la tangente. Lo que hay que hacer es resolver hay que resolver el sistema de segundo grado, ¿no es cierto? Entonces tenemos dos valores de r. Me dicta r1 y r2. Ingeniero, una pregunta. Cuando deriva el denominador, ¿no faltaba aplicar la regla de la cadena? Y no le apliqué. A ver, Sí, veamos. no, 3 medios. A ver, ya le veo ya. Menos 3 medios. Aquí le resto
Y efectivamente, por acá me falta un término, ¿ya? Vamos a corregirle desde acá. Aquí sería por 2r, ¿no es cierto? Y de ahí si le multiplico por el numerador, que sería r. Ahí sí está bien, ¿cierto? Sí, ahí sí creo. Sí, profe. Ya. Listo, muchas gracias. Sí, ahí me falta aplicar la regla de la cadena. Ya. Veamos entonces, ahora sí. Esto está igualado a 0 nuevamente. El denominador se va, ¿no es cierto? Sí, solo me interesa que el numerador sea 0. Entonces esto me quedaría al cuadrado más r al cuadrado a la 3 medios. Menos, por acá podemos simplificar este 2. Me quedaría menos r al cuadrado menos 3r al cuadrado más r al cuadrado a la 1 medio. Sí, ¿no es cierto? Ya. Listo. Ahora sí. Entonces dividimos todo esto para esta expresión que tenemos acá. Y me quedaría 0. Esto es igual a al cuadrado más r al cuadrado. Simplemente me queda esto. Menos 3 r al cuadrado. Y la expresión ya es más sencilla, ¿cierto? Entonces, ahora sí. Me quedaría menos 2 r al cuadrado. Esto es igual a menos a al cuadrado. Y entonces podríamos decir que r ha sido igual a sobre raíz de 2. Ahí está. Listo, ¿alguna preguntita de este ejercicio? Algo que no le haya quedado claro. Profe, ¿por qué la sumatoria de fuerzas en X es igual a cero? Ah, es que verán. Resulta que son fuerzas que están a la misma distancia, misma magnitud, ¿no es cierto? Y observe que está justo a la mitad de ellos, entonces por ahí me da cierta simetría. Este ángulo alfa vendría a ser el mismo ángulo alfa. Este alfa vendría otra vez acá, ¿no es cierto? Entonces, si usted hace la sumatoria de fuerzas en X, tendría que nos da F1 por el coseno de alfa menos F2 por el coseno de alfa. Y las magnitudes de F1 y F2 son las mismas, porque otra vez, mismas cargas, misma distancia. Sí, entonces, ¿qué va a pasar acá? Es de cero. Claro, ¿no es cierto? Se va a cero. Sí, esto por simetría nomás puede verlo. De hecho, ya muchos problemitas que vamos a hacer en campo eléctrico hay que observar simetría y así nos ahorramos mucho. Sí, Listo, profe. Gracias. ya. ¿Alguna otra pregunta? Dije una pregunta. Sí, En la parte que 2K por las cargas viene a ser una constante, ¿verdad? Por eso le saca aparte y se elimina con el cero. esta de aquí, Sí, no, no, justo 2K y y la carga. Y las cargas. esta. Es. Ah, Ujú. claro, es que es una constante, ¿no es cierto? Una vez que yo derivo, pues, este, y debo igualar a cero, lo que debería darme cero es esto de acá. Las constantes nunca me van a dar cero, ¿no es cierto? Sí, Ujú. Entonces por eso no, estas no les tomo en cuenta al momento de derivar, porque si no, igual aquí siguen apareciendo dos constantes, carga, carga. Y usted sabe que esto nunca me puede dar cero, entonces, ¿quién es el único que me puede dar cero? Es el numerador. ajá. Ujú. Allá. Sí, Sí, por gracias. eso no le he puesto, ¿no?
Ya, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Listo. Vamos a hacer el siguiente. Copia el este. O ya le copiamos. Ya le copiamos. Profe, ¿puede Ma- regresarle un momentito al anterior, por favor? Ujú. Ya, hay copia. Entonces, verán, ya vamos a hacer el otro problemita y como habíamos dicho ya tiene ahí copiado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en este otro problema? En este otro problema, pues resulta que ya tengo un cubo, ¿no es cierto? Y tengo una distribución de carga a lo largo entonces de todo este cubo, ¿sí? Y mi trabajo es hallar la fuerza neta en uno de ellos, entonces, en una de las cargas. Así que pues yo debo considerar todas las cargas que tenemos acá, pero lo importante aquí es que yo ya voy a trabajar en un espacio tridimensional. Y para trabajar en el espacio tridimensional me sirve mucho la formulita que nosotros habíamos visto, ¿no es cierto? La forma vectorial. Sí, entonces esa es la formulita que ya vamos nosotros a utilizar. Y para ello, pues ya sabe usted, nuestro trabajo básicamente es encontrar vectores, posiciones relativa y con eso se acaba todo. ¿Ya? ¿Ya le paso nomás? Gracias, profe. Ya. Listo, entonces vamos a dibujar el cubo, ¿no es cierto? Para tener idea de de cuántas cargas tengo y todo esto. Ya, y vamos a poner entonces, ¿qué nos dice por aquí? La carga puntual Q en cada esquina. Una carga aquí, otra carga acá. Ya. Y me dice que demuestre que la fuerza eléctrica resultante en cualquiera de estas cargas está dada por, o sea, es decir, yo tengo aquí la libertad, ¿no es cierto?, para escoger, aquí me falta una. Tengo yo la libertad para escoger en cuál de ellas, pues, debo calcular yo la fuerza neta, ¿no? Sí que esa es una ventaja. Ya. El lado, ¿no es cierto? El lado aquí de cada uno de estos, cada una de las aristas de esa, ¿sí? O bueno, el valor de cada una de las aristas de esa. Listo. Vamos entonces a ocupar la formulita vectorial. Y esta, recuerde usted, por aquí le voy a poner era igual a. La fuerza eléctrica era igual a la constante, el producto de las cargas, ¿no es cierto? Sobre
un vector posición relativa al cubo, ¿no es cierto? Que multiplica este vector posición relativa. Sí, por aquí no pongo los subíndices, pues no sabemos respecto a qué vamos a trabajar, ¿no es cierto? Sí, hay que recordar que en esta formulita pues sí había que poner los signos de las cargas, pero teníamos que tener mucho cuidado de cómo calcular este vector posición relativa, ¿ya? Listo, vamos a tomar una de las cargas, sí, y esta carga pues vamos a calcular la fuerza neta sobre esta, ¿no? Puesto que yo tengo la libertad de calcular en cualquier carguita, ¿ya? Listo, a esta le vamos a decir, o vamos a poner numeraciones, ¿ya? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y vamos a calcularle sobre la carga 8. Ya, y hay que recordar además que las magnitudes de las cargas son las mismas y el signo igual, así que no nos vamos a hacer mucho problema para identificar cargas, ¿no es cierto? Ya. Así que, si es que yo ya sé que quiero calcular la fuerza neta sobre 8, entonces yo debo trazar los vectores posición relativa de 8 respecto a 1, de 8 respecto a 2, de 8 respecto a 3, de 8 respecto a 4, y así, y luego hacer un sumatorio, ¿no es cierto? Para ello, obviamente, pues debo conocer yo los vectores posición de cada uno de ellos. Así que eso es lo primero que tenemos que encontrar. Saquemos los vectores posición de 1. ¿Sí? ¿Cuál sería el vector posición de 1? Cero en I, A en J y A en Z. Más A en K, ¿no es cierto? Correcto, esa es la posición. Entonces, bueno, ¿cómo sacamos posiciones rápidamente, ¿no es cierto? Usted sabe que con el método de el paralelogramo, ¿no es cierto? Vamos trazando vectores por aquí, uno a continuación del otro, y la suma es justamente el vector que me ha dicho el compañero. Entonces, para llegar al punto 1, yo puedo subir con este vector es A en J, ¿no es cierto? Y luego después yo puedo avanzar en esta dirección que es Z, y este vector es A en K. Sí, y luego la suma de estos dos obviamente ya me da mi vector posición de 1. Así que eso es lo que está escrito aquí. Sí, por si acaso, si se ha olvidado esto. Saquemos el vector posición de 2. El vector posición de 2 es A en J, ¿no? Nada más. El vector posición de 3 es A en I más AJ, ¿no? El vector posición de 4, este es simplemente el vector 0. Voy a trabajar por aquí. El vector posición de 5 es el vector A en I más A en J más A en K. Y ahí le dejo para que usted saque los otros vectores, ¿ya? El que también necesitamos, a ver, sería R6, R7. Y el que sí necesitamos ahorita es R8, ¿no es cierto? Porque yo quiero calcular la posición relativa todo respecto a 8. Y R8 es simplemente A en K. ¿Ya? Listo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues la tarea es un poco repetitiva acá, ¿no es cierto? Lo único que tenemos que hacer es hallar la fuerza neta sobre 8. Sería esto. La fuerza que hace 1 sobre 8 más la fuerza que hace 2 sobre 8 más, ¿no es cierto? Y el último sería la fuerza que hace 7 sobre 8. ¿Sí? Vamos a sacar la fuerza que hace 1 sobre 8. La fuerza que hace 1 sobre 8 es la constante. El producto de las cargas ya habíamos dicho que es la misma magnitud, así que no me hago problema. K
Q, ¿no es cierto?, al cuadrado. ¿Sí? Sobre el vector posición relativa de 1, perdón, de 8 respecto a 1 al cuadrado. No, al cubo. Que multiplica a el vector posición relativa de 8 respecto a 1 y ya está. Listo. ¿Sí está entendida esta partecita o no? ¿Por qué al cubo? Ah, es que, bueno, recuerde que era la distancia al cuadrado y este era por el unitario de R, ¿no es cierto? El unitario de R, pues nosotros le podíamos cambiar como R, el vector R para R. Entonces ahí nos quedaba por aquí un R al cubo. Gracias. Ya. Listo. Nuevamente, son los vectores posición relativa trazada desde donde quiero calcular yo la fuerza eléctrica, es decir, relativo desde 8. ¿Sí? Y entonces, este vector que yo trazo aquí es el vector relativo, posición relativa, ¿no es cierto?, de 8 respecto a 1. Y eso es lo que hemos estado poniendo acá. ¿Sí? Ahora, hay que sacar este vector posición relativa de 8 respecto a 1, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo sacamos? Simplemente va la posición de 8 menos la posición de 1. ¿Sí? Y esto es, aquí ya tenemos, ¿no? Restemos 8 menos 1. ¿Cuánto da? Menos A en J. Menos A en J nada más, ¿no es cierto? Y eso sería todo. De aquí de una vez saco la magnitud de 8 respecto a 1. ¿Sí? Y en este caso pues me quedó facilito el término, ¿no? Como todo está en función de A, igual aquí no se va a complicar mucho en cuanto a la magnitud del vector. Así que la magnitud del vector es A nada más. Ya le tengo lista para elevarla al cubo, ¿no es cierto? Así que vamos a ver. La fuerza que hace 1 en la carga 8 sería la constante, la carga al cuadrado. Aquí me quedaría A al cubo. Y aquí viene nuestro vector posición relativa, ¿no es cierto? Y este es menos A en J. Y listo, ya tengo la ecuación de la fuerza 1 respecto a 8 en forma vectorial. Esto ya es un vector. ¿Sí? Y no tengo que estar haciendo nada más. Por aquí iba a simplificar yo este término. Constante Q al cuadrado sobre A al cuadrado. Y esto me quedaba en dirección menos J. Listo, esto ya es el vector. ¿Ya? ¿Cuál va a ser su trabajo aquí? Como le dije, es un poquito repetitivo, ¿no? Pero sí vale la pena que usted haga este tipo de ejercicios también. Va a hallar ahora todas estas fuerzas que están aquí. ¿Sí? Y una vez que haya todas estas fuerzas, lo que va a hacer ya es una suma vectorial, es decir, sumar I con I, J con J, K con K. Y una vez que haga eso, pues ya le va a salir simplemente un valor en I, un valor en J, un valor en K. Y luego después le va a sacar la magnitud y va a darse cuenta que sale esto. ¿Sí? ¿Te ha entendido lo que hay que hacer? Sí, sí. Sí, profe. Sí. Ya, bueno, es cuestión nuevamente ya de ir haciendo. Ahora, nunca hay que olvidarse cómo está el vector posición relativas. Todos deben estar apuntando hacia 8. Esa era la condición, ¿no es cierto? Y eso sí hay que tener cuidado. Todos deben estar apuntando hacia 8, así que siempre vamos a tener aquí al momento de calcular relativa el 8 primerito. Posición de 8 menos 1, posición de 8 menos 2, posición de 8 menos 3. ¿Sí? Y así, eso sí hay que cuidar, porque si usted calcula mal el vector posición relativa, como ya le dije, esta fórmula ya no es correcta. Ahora, veamos si efectivamente es esto, ¿no? Comprobemos, si esta es la carga 1 y esta es la carga 8, yo ya hallé la fuerza entre ellos. Veamos, la línea que los une, fuerza de repulsión, y estaría verticalmente hacia abajo, ¿no es cierto? ¿En qué dirección? Efectivamente estaría en la dirección menos J, ¿no? Y eso es lo que nos salió acá, ¿sí? Y entonces observe que, bueno, en este caso sí sería fácil sacar la fuerza eléctrica en estos casos. Pero ¿qué pasa ahora con esta de acá que tengo una diagonal aquí?
Lo que pasa con esta de acá, ¿cómo le saco la dirección? Porque la magnitud sí se puede sacar tranquilamente. ¿Cómo le sacamos la dirección? Ahí se complica un poquito, ¿no es cierto? Sí, y estas formulitas nos van a ayudar. Ya. Listo, eso le dejo de tareita y eso nomás sería por la clase de hoy. Ya, les agradezco por su asistencia y nos vemos la siguiente clase. Si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, puede decirme ahorita cualquier cosa, algo que no ha entendido de la clase. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué hacemos sobre la carga 8 sobre otra carga? Es que este problema nos deja libertad de escoger la carga, entonces yo escogí la 8. He escogido cualquier otra. Ya, gracias. Si usted escoge otra, en realidad tiene que salir lo mismo. Es lo que se pide demostrar. No es un requisito que sea solo la carga 8 en la cual debemos calcular la fuerza. Inge, disculpa. ¿Si me escuchas? Sí, ¿Puedes subir un poquito para poder hacer una captura del enunciado del ejercicio? claro. Ya, Inge, gracias. Listo, muchachos. Nos vemos entonces la siguiente semana, ¿ya? Pasen bien.